Se continúa la sesión. Se continúa con el interrogatorio del acusado, Francisco Briones Nieto, que puede por favor sentarse donde estaba sentado en el día de ayer. Bien, el Ministerio Fiscal tiene la palabra para continuar con el curso de su interrogatorio. Con la venia, señoría. Señor Briones, anunciaba yo ayer que después de hablar de la filatelia abriríamos un bloque para hablar sobre la contabilidad del Fórum Filatélico, y a eso quiero destinar la primera parte del interrogatorio de esta mañana. Mire, a usted como presidente de Fórum Filatélico quiero preguntarle que nos ilustre al tribunal de la forma más sintética posible, hasta donde usted conoce, cómo se elaboraban las cuentas anuales de Fórum Filatélico. Para la elaboración de las cuentas, bueno, anticiparles que yo conocimientos técnicos de cómo se elaboran unas cuentas no tengo. Mi formación es comercial y para la elaboración de las cuentas anuales hay un departamento de contabilidad, hay un departamento de administración, hay un departamento de auditoría interna y hay un director general que coordina todo esto para que le den forma técnica a esas cuentas, para que trasladen la realidad de la sociedad a esas cuentas y que, lógicamente, en su momento puedan exhibirse a los accionistas y a las auditorías externas. ¿Qué le puedo yo decir de las cuentas? Yo le puedo decir puedo decir en esta sala, puedo decir a sus señorías que de las cuentas lo que sé es que la sociedad vende sellos y como vende sellos tiene ingresos y esos ingresos devengan un IVA que se paga al ser considerada por Hacienda gran empresa todos los meses, y que además, como la sociedad compra sellos a sus proveedores internos, los clientes, y a los proveedores externos, esto se contabiliza como gasto. Bien. Y al cliente, obviamente, se le paga el resultado de la compra de sus sellos, de los suyos. Añadir que cuando se pagan estas compras, no hay retención. Disculpe, señor Briones, no le he preguntado cómo se elaboran las cuentas, sino, no le digo cómo se contabiliza la actividad de Fórum Filatélico, sino cómo se elaboraban las cuentas, qué departamentos estaban implicados, cuál es el íter que usted conoce, hasta donde usted conoce, como presidente de Fórum, de cómo se elaboraban las cuentas anuales. Luego iremos a cómo se contabilizaba la actividad de Fórum. Perfecto, señoría. Simplemente pretendía decir lo que conozco de las cuentas. ¿Dónde va cada partida? Yo no lo sé. Para eso están los especialistas, los técnicos que hacen esto. Termino la frase que iba a decir. No hacemos retención porque los pagos que nosotros hacemos no son intereses, son plusvalías, como ha reconocido la Audiencia Provincial recientemente. Sí, pero no ese es el tema que me plantea ahora. Por favor, trate de Bien, centrar. lo que puedo decir de las cuentas es esto. Hay personas especializadas en la empresa
que elaboran esas cuentas. Esas cuentas, una vez trasladada la realidad a los números y al papel, esto se pasa al Consejo de Administración para que le dé su aprobación y a continuación a las auditorías externas para el mismo contenido, es decir, para que también emitan su informe. Bien, entonces cuando llegan las cuentas ya formuladas al Consejo de Administración, los consejeros, los miembros del Consejo de Administración todavía no han tenido ninguna intervención. La primera vez que intervienen las cuentas es cuando les llega al Consejo de Administración, ¿es así? Así es. Bien. Cuando llega al Consejo de Administración, en sesión convocada, lógicamente, se les explican las cuentas. ¿Quién explica las cuentas en el Consejo de Administración? Siempre ha sido así, por lo menos bajo mi presidencia, el director general, que es quien dirige a los departamentos correspondientes, el director general. Bien, y ustedes le preguntan al director general las dudas que tienen, las partidas, el significado de las partidas, por qué hay beneficios, por qué no hay beneficios, es decir, es una sesión intensa, dilatada, o es una sesión en la que ustedes se aquietan a lo que dice el director general y punto. Naturalmente, todos los consejeros hemos tenido la libertad de de preguntar todo lo que hemos querido preguntar dentro de los conocimientos que cada uno teníamos de determinadas partidas contables, que podemos entender mejor o peor si están aquí o están allá. Lo que sí efectivamente entendíamos es que del resultado de la venta hay unos beneficios y que después de impuestos la sociedad puede repartir dividendos, y que el dividendo que no reparte, la diferencia entre lo que reparte y el resto del beneficio se ha quedado en la sociedad para hacerla fuerte, para capitalizarla. Bien, hemos hablado de las cuentas anuales de Fórum Filatélico Sociedad Anónima. Supongo que el procedimiento es el mismo para las cuentas consolidadas, de todo el grupo consolidado Fórum Filatélico, ¿es así? Exactamente. Bien. Mire... Es que, disculpe. Cuando vienen las cuentas, vienen con las cuentas de las sociedades. Filiales. Exacto. Vienen... no recuerdo ahora el técnico, consolidación, me parece. Sí, el perímetro de consolidación. Vienen con los resúmenes incluidos allí, porque obviamente no traen las cuentas de todas las sociedades, sino de acuerdo a cómo marca la ley. Viene reflejada en la memoria de Fórum por estar dentro del perímetro de la sociedad. Bien, mire, las últimas cuentas depositadas en el registro mercantil son las del ejercicio 2004. Sí. En mayo del año 2006, al tiempo de la intervención judicial, ¿estaban formuladas ya las cuentas del año 2005? Las cuentas del año 2005 estaban formuladas en la sociedad, sí señor. Bien, ¿y daban beneficio? El año 2005 daba beneficio. Bien, ¿las cuentas anuales de Fórum Filatélico siempre han dado beneficios o algún año han dado pérdidas? Yo le puedo hablar de los 5 años, le puedo hablar de los 5 años míos y desde luego de los años anteriores, porque es evidente que he estado en las juntas de accionistas o he participado en el Consejo de Administración años atrás. Siempre ha dado beneficio. Mire, ¿y las filiales de Fórum Filatélico daban siempre beneficios? No, desgraciadamente no era el caso. Bien, daban pérdidas las filiales. Algunas sí, no recuerdo ahora mismo. Algunas ¿Se sí. liquidaron muchas filiales porque daban pérdidas? Desde luego, en mi presidencia, uno de los propósitos era eliminar todo aquello que fuera un lastre. Mire, las últimas cuentas aprobadas son las del año 2004, las depositadas en el registro mercantil. Ustedes hacen constar en la memoria del año 2004, por primera vez, dicen que se encuentran regulados por la disposición nacional cuarta de la Ley 35/2003. Esa disposición, como usted sabe, prohíbe a las empresas que comercializan bienes tangibles, como los sellos, a realizar actividades reservadas a las entidades de crédito. A lo largo de la vida de Fórum Filatélico, ¿alguien les había advertido de que estaban ustedes realizando actividades reservadas a entidades de crédito? Creo haber dicho esto en otras ocasiones, pero vuelvo a insistir en ello. En el año 82... Sí, ya sé lo que nos va a contar, eso no hace falta que nos lo repita. Bien, pero es que son organismos... Sí, pero se refiere a cuando tuvieron que quitar el término financiero de la denominación a raíz de las inspecciones. Bien, pues eso ya nos lo contamos. Sí, me refiero si tienen algún informe, si alguien les informó, oiga, están realizando actividades igualmente, reservadas a entidades financieras. No, nadie ha venido a decirnos, al contrario, han venido
para decirnos usted hace comprar y vender sellos. Esto ha sido así. Sin embargo, la preocupación permanente desde que está esta ley del mercado de valores en el año 98, y antes también, pero bueno, la preocupación es no salirnos de la legalidad. Nosotros compramos y vendemos sellos. Bien. Con esta ley, en un determinado artículo, el 26 bis creo que es, vamos a ver lo de la captación de ahorro. Bueno, vamos a ver lo de la captación de ahorro. Con lo cual era una permanente preocupación si que compraran sellos era una captación de ahorro. Y efectivamente se elaboraron o se solicitaron a través del departamento jurídico, se solicitaron 2 informes a 2 prestigiosos despachos jurídicos. Me acuerdo de Ernest & Young porque es con el que más hemos trabajado, el otro no recuerdo ahora. Muy bien, mire, antes de pasar a sus informes quiero que se exhiba al señor Briones. Informe Fórum Filatélico Financiero, aspectos jurídicos, se encuentra incorporado al tomo 147, folio 44.763 a 44.769. ¿Esta se va a exhibir? Tomo 147, folio. Sí. Señoría, espero a la exhibición del documento en la sala o inicio el interrogatorio. ¿Sí? Sí, puede iniciarlo. Señor Briones, tiene usted a la vista el informe Fórum Filatélico Financiero, aspectos jurídicos. Es un informe firmado en Barcelona o realizado en Barcelona teóricamente a fecha 28 de marzo del año 95. Todavía se llamaba Fórum Filatélico Financiero, como usted ve. Lo ve usted ahí, ¿verdad? Sí. Mire, este informe viene sin firma, pero estaba en el despacho del director general, el señor Antonio Merino, cuando fue aportado a las actuaciones. ¿Conoce usted este informe? No, vamos a ver. Tendría que leérmelo en su totalidad para ver si recuerdo lo que... Porque está hablando usted del año 1995. El informe es de 1995, claro. Está incautado en la misma planta en la que usted estaba de presidente. ¿Me puede indicar en qué fecha se incautó? Esto estaba aportado por la administración concursal. ¿En qué fecha? Porque si es en el mismo registro donde yo no estuve, pues tengo mis reservas en este sentido. En cualquier caso, efectivamente, el documento no está firmado. Y vuelvo a insistir, es del año 95. Yo no era presidente. Si alguna vez me lo han enseñado, ahora no recuerdo qué es lo que pone aquí. Bien, mire, no sé qué me quiere preguntar. Sí, le voy a hacer un resumen muy rápido. En este informe la conclusión es que alguien que parece ser que quería invertir o participar en Fórum Filatélico le desaconsejan la inversión en Fórum Filatélico por una serie de premisas que se exponen pone nota informativa relativa a Fórum Filatélico Financiero. Entonces, quiero saber si usted conocía este informe, si a la vista de su contenido sabe quién era el eventual inversor, si sabe quién realizó este informe, está en Fórum Filatélico, usted es el presidente de la entidad. Sí, lo que puedo adelantar es que... leyendo la primera línea, no puedo adelantar otra cosa, dice: observación preliminar, la presente nota no pretende ser un informe en profundidad. Pues mire usted, si no pretende ser un informe en profundidad, pues es que no es en profundidad, esto no tiene... Si lo leyera con tranquilidad y pudiera razonar, pero me da la impresión de que no tiene contenido, salvo el que se le quiera dar. Si tengo que ajustarme a lo que estoy viendo, no conozco el informe. Vale, pues entonces no le voy a preguntar sobre un informe que nunca ha visto y no conoce. Bien.
En su momento, señoría, interrogaremos sobre este informe a otras personas. No obstante, permítanme añadir, señorías, efectivamente, la preocupación que he dicho anteriormente de la empresa ha sido constante. No incurramos en lo que la ley prohíbe. Perfecto. Y efectivamente hubo 2 informes de prestigiosos despachos jurídicos que decían uno de ellos trabajó para separarnos de actividades financieras y la real actividad de Forum, comprar y vender, con el excedente que el cliente tuviera, el excedente económico que el cliente tuviera. Posteriormente a esos informes, porque podríamos haber prestado atención que se les prestó, como es evidente y ya he dicho, pero posteriormente se han pronunciado organismos tan relevantes en el mundo económico como es la CNMV, al respecto de si somos o no somos lo que prohíbe la ley del mercado de valores. La CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Contestada la pregunta, por favor. Sí, señoría, pues quisiera que se exhibiera al señor Briones el documento, informe sobre Fórum Filatélico, emitido por el despacho de Ernst & Young. Se encuentra incorporado en la pieza documental 3C, tomo 1, despacho de Juan Ramón González, folios 2 a 61, José Abascal 38, 2 de octubre de 2007. 2 a 61, sí. Bien. Si su señoría me autoriza a iniciar el interrogatorio, lo inicio. Sí. Bien, señor Briones, ¿tiene usted a la vista este informe? ¿Este es el informe al que se refería usted antes en su declaración? Lo conozco, insisto, porque viene del 99, yo no era el presidente, pero conozco que existe este informe. Bien, ¿sabe usted quién? De este informe deriva la adecuación de los contratos de Fórum Filatélico para que no hubiera ninguna posible interpretación con respecto a la normativa vigente. Bien. Mire, este informe, ¿quién lo encargó y por qué se encargó? Quien quiera que en este momento era el director general, que es el 99, pues entiendo que el señor Pacheco. Señor Eduardo Pacheco. Eduardo Pacheco, que era el director general en ese momento. Muy bien. Y mire, ¿usted recuerda cómo se elaboró este informe? Si alguien de Fórum Filatélico tenía que reunirse con Ernst & Young, proporcionar información, proporcionar documentación. No lo sé, porque no fui yo el que hice el encargo. No sé si necesitaron ayuda. Supongo que necesitarían ayuda para conocer el contenido de la sociedad, lo que hacía la sociedad. Otra cosa es la elaboración de su razonamiento, pero no puedo decirle. Bien. No lo sé. Mire, yo tengo a la vista la nota de encargo que se hizo a Ernst & Young y hay un documento en el que se describe el objeto del informe, cómo se va a hacer, y en un momento dado se dice: durante la elaboración del informe se contrastará con la sociedad el contenido del mismo, de forma que pueda ampliarse o profundizarse en aquellos aspectos que se consideren de mayor interés, y a tal efecto se someterá a la sociedad un borrador del informe antes de su emisión definitiva. Esto está en las actuaciones, en el tomo 31, folio 9494 y siguientes. No me estoy refiriendo al informe, sino al documento previo a la elaboración del informe. Entonces, lo que yo le pregunto es: ¿usted recuerda, durante la elaboración de este informe, quién de Fórum Filatélico se reunía con Ernst & Young para realizarlo, para analizar el borrador, para ver si se estaba de acuerdo con lo que se estaba diciendo? No le puedo contestar porque no lo sé, pero insisto que
Estas cosas son propias del director general en ese momento, el señor Eduardo Pacheco. No obstante, de la lectura que usted ha hecho, pues parece hasta razonable la nota de encargo. Oiga, razonemos juntos aquello que ustedes no entiendan, poco más o menos. Bien, pues mire, no se trata de que usted y yo debatamos sobre el informe, por supuesto, pero sí quiero, ya que, como se dice, se debatió entre Ernst & Young y Fórum Filatélico, yo quiero llamar la atención sobre algunos párrafos de este informe para que usted nos diga si recuerda que si sobre determinados aspectos que se afirmaban aquí, ya en el borrador, si hubo alguna objeción por parte del Fórum Filatélico o afectaba las conclusiones a las que ya Ernst & Young, ¿de acuerdo? Bien, entonces, mire, vaya usted a la página 36 del informe, está numerado en la parte inferior central. Lo tiene a la vista, ¿verdad? Bien, sí, así se le va a preguntar. Bien, señora letrada, por favor, ¿no es eso lo relevante en relación a la pregunta? Siga, señor fiscal. Sí, únicamente, efectivamente, quiero llamarle la atención sobre determinadas afirmaciones que se hacen en el informe y que usted nos diga si recuerda que esto se pactó o no con Ernst & Young, si esto se consultó con otras personas de Fórum Filatélico y si se estaba de acuerdo con la conclusión, que es lo que dice la carta de encargo. Mire, en la página 36, donde dice 2.2, el soporte material de la actividad, en el párrafo segundo donde se dice no obstante, se sitúa, ¿verdad? Si usted se pierde en algún momento, dígamelo, ¿de acuerdo? Me dice, no obstante, al analizar la actividad, tenemos que atender no solo a la forma en que se describe jurídicamente la actividad, sino también a su contenido económico, a la forma de instrumentar el desarrollo de la actividad y a la presentación del producto para su comercialización. Y atendiendo al contenido económico de las operaciones y a la forma de desarrollar la actividad, esta se nos presenta con un marcado matiz de naturaleza financiera. ¿Este párrafo se debatió antes de que se incorporara al informe final? No lo sé. Conozco el resultado final de este informe: transformar los contratos en la naturaleza mercantil que hoy tienen o que tuvieron en su día hasta la intervención. Ese es el resultado final que conozco del informe. No intervine en él, no sé quién debatió esto o las explicaciones que dieron en este sentido. No obstante, el Banco de España ya nos dijo que no éramos y la Dirección General de Seguros ya nos dijo que no teníamos prácticas financieras posterior a este informe. Yo creo que son entidades como para tener más contenido que cualquier informe jurídico. Bien, y se han pronunciado en este sentido. Sí. Miren, en el siguiente párrafo, que se lo voy a leer yo también, dice, por ejemplo, la realización de operaciones de compra y venta de valores filatélicos no tiene necesariamente un contenido financiero, pero si todas las operaciones, si todas las operaciones incorporan un compromiso de recompra de los lotes de valores filatélicos y en todas las modalidades contractuales la importancia que se concede al compromiso de recompra prevalece incluso sobre el objeto de la compra-venta, de forma que podría incluso prescindirse del objeto propio de la compraventa sin dejar de llevar a cabo la operación, la apariencia de la operación deja de ser la de una compraventa para asemejarse a una operación financiera, donde la instrumentación contractual cumpliría una función de desnaturalización de la operación financiera realmente realizada. Y fíjese, por no ser tedioso, la última frase dice lo que nos remite a actividades reservadas a las entidades financieras. Lo que quiero decir, alguien les dijo a ustedes, ¿están ustedes realizando actividades reservadas a las entidades financieras? ¿Cómo caló eso en Fórum Filatélico? Preocupándonos suficientemente como para retomar la opinión de los organismos oficiales, Dirección General de Seguros, Banco de España y CNMV, que mostraron documentación que obra en la causa, donde nos sacaban de la actividad. Es que figura en la causa, señorías, es que está explicitado. No son operaciones financieras. Lo hacen los organismos oficiales. Bien, yo no puedo hacer más caso, independientemente de lo que ponga, y con todos mis respetos hacia el documento. No obstante, déjeme añadir, no todos los clientes vendían los sellos a Fórum. Se quedaban con los sellos, ya lo dije ayer. Una parte importante de los clientes se quedaban con los sellos. No todos vendían a Fórum. Con independencia de esto,
yo me he quedado con la frase, no tiene necesariamente un contenido financiero. Salvo el pacto de recompra. Bueno, mire, no se trata de convencer o no convencer. Efectivamente. Yo solamente quiero llamar la atención. Sí, de hecho, no deja de ser un informe. Vamos a pasar bien. Contrastado después. Señor, cuando yo interrumpo, eso tiene que acatarlo. Vamos a pasar ya entonces a otro punto. Efectivamente. Mire, quiero que pase al folio 39, a la página 39. Mire, quiero llamar la atención en el último párrafo, en la línea tercera, al final dice, el precio, y lo digo por lo siguiente, mire. Disculpe, sí, el último párrafo, donde empieza la promesa recíproca, ¿sí? Bien, la tercera frase donde acaba, el precio se fijará, ¿vale? La tercera línea comienza al final. El precio se fijará a partir de las listas de precios que confecciona la propia sociedad y no depende necesariamente de la evolución de los valores de mercado, de los lotes o valores filatélicos. De hecho, las listas de precios se confeccionan teniendo en cuenta la rentabilidad esperada, de forma que reflejan una evolución al alza en la que se tiene en cuenta la rentabilidad de otros productos de inversión. Es que usted declaró ayer que ustedes no se fijaban para fijar la rentabilidad en otros competidores, en productos financieros, en otros productos de inversión, y Ernst & Young, después de hablar con ustedes, dicen las listas se hacen teniendo en cuenta la rentabilidad de otros productos de inversión. ¿Y quiere usted explicarnos esto? Yo le dije ayer a esta sala, a sus señorías, lo que yo hacía. Lo que hacían anterior a mi gestión, francamente, ya lo he dicho también. Lo que hacía el señor Prada para la evolución de los precios, no lo sé. ¿Cómo hacía? No me transmitió ordenadamente una información o los poderes. No me los transmitió. No obstante, no deja de ser una opinión. Sí. Lo que yo dije ayer es lo que prevalece. Bien. Yo no me fijo en la evolución de los precios de las inversiones de estos o de los otros. Me fijo en la evolución de los precios de los sellos históricamente. Bien, y la evolución que los sellos tienen en ese momento, cuando estoy elaborando las listas, y la oferta y la demanda. En eso es en lo que me fijo. Y me fijo en el IPC, y me fijo en estas cosas. Pero en lo que paga Pepe o Juan, no me fijo, porque no me interesa. Muy bien. Mire, si sigue usted 3 líneas más adelante, dice Ernst & Young que la revalorización que se garantiza toma como punto de referencia unos valores establecidos de forma artificial, que con matices no responden a una evaluación del valor del mercado del bien adquirido. Entonces, lo que le quiero decir es, lo que se hacía antes de que usted llegara a esta presidencia, dice usted, yo no sé cómo se valoraba esto antes, se hacía de forma artificial. No, señor. Con lo cual usted no está de acuerdo con esta afirmación. No, en absoluto. Ya lo he dicho que esto es una opinión, no sé de dónde, ni cómo, ni por qué. Porque si nos fijamos en la evolución real de la filatelia, de catálogos, ya voy a dejar las listas, dejemos aparte las listas de Faro, cojamos esa Biblia que la administración concursal tiene como referente, el Iberteller, que no deja de ser un catálogo más, en este caso francés, que se edita cada 3 o 4 años. Bien, ya dije que mi referencia ha sido el catálogo Mitchell. Si cogemos el Iberteller, que dice la administración, y nos traemos la revalorización de la filatelia, se ha aportado a la causa lo que estoy diciendo, en la pericial anticipada. Bueno, todos los sellos del tema Europa han tenido revalorizaciones superiores, han tenido revalorizaciones en la historia. Ya nos lo indicó usted el día de ayer. Por favor, señor fiscal, vamos a pasar a otro punto. Sí. El tribunal examinará... Bien, pero sí quiero, señoría, destacar algunas cosas que quiero saber. ¿Cuál ha sido la consecuencia en Fórum Filatélico, si él como presidente la conoce, o en su momento como consejero, y ahora usted consejero? Mire, vaya usted a la página 42. Y en la página 42, en el párrafo segundo, donde dice se formula una declaración genérica de garantía, en la tercera línea, yo estoy saltando todo lo posible, dice en la medida en que los precios de mercado, en el mercado externo o extrasocietario, no se correspondan con los valores garantizados, se está poniendo en riesgo la inversión de los clientes. ¿Tomaron ustedes alguna medida a partir de esta llamada de atención, de que si no se correspondía el precio del mercado con el precio de las listas de Fórum Filatélico, se estaba poniendo en riesgo la inversión de los clientes? Los clientes invierten. Cualquier inversión, cualquiera, del mundo mundial, tiene
los riesgos que conlleve la inversión, y esta no iba a ser una menos. Sin embargo, acabo de decir hace un rato que una vez elaboradas las cuentas y obtenidos los beneficios, pagado a los accionistas lo que esta presidencia entendía razonable, el resto del dinero quedaba en fondos propios para capitalizar la sociedad, para que la sociedad tuviera las mayores garantías y poder hacer frente a sus compromisos. Eso es lo que ha hecho esta presidencia, para garantizar la inversión de los clientes, sus sellos y el valor de la sociedad. Bien, pues mire, vayamos ya a concluir, vamos a las conclusiones de la página 53. Esta ya hace una recapitulación. ¿Perdón, qué página? Disculpe. 53. Hace esta ya una recapitulación y unas conclusiones, ya hablaremos en profundidad sobre el informe en su momento. Pero en las conclusiones, fíjese que esta ya le dice en este informe. Discúlpeme, me he vuelto a distraer. Sí. En página, por favor. 53, numeración inferior central. Sí, perfecto, sí, así. Yes. Mire, en la conclusión 7, la tiene usted ya en la página 54. Sí, la conclusión 7, un único párrafo que quiero comentar con usted. Dice, la actividad de la sociedad, tal y como se describe en el objeto social, tal y como está descrito en los estatutos, no tiene contenido financiero. Dice, no obstante, los contratos típicos a través de los cuales la sociedad desarrolla su actividad, aunque giran en torno a un subyacente no financiero, presentan notas propias de la captación de fondos reembolsables del público en los términos reservados a las entidades de crédito. Esto es una conclusión que saca el despacho que ustedes contratan. Y hubo un borrador que se discutió con Fórum Filatélico y después se llegó a una conclusión. Insisto, ¿discutieron con Ernst & Young esta conclusión? Señoría, he dicho hace un momento que yo no he discutido con Vale. Ernst & Young nada. Vamos en todo a caso, he discutido. Cuando trajeron los contratos, obviamente, como es lo que me afecta, sí maticé algunos puntos. Pero de esto se deriva la consecuencia de adaptar los contratos a la práctica que la sociedad tenía. Vender sellos, ¿vale? El cliente que quisiera depositarlos los depositaba y el que quería se los llevaba. Bien, señorías, podría subir al señor Briones siguiente documento. Documento denominado Incidencia de la reforma de la Ley del Mercado de Valores sobre la actividad de Fórum Filatélico, suscrito por el despacho Clifford Charles y el letrado Jaime Zurita y Sáenz de Navarrete. Se encuentra, le digo, la ruta, señorías, en dos sitios. Empieza documental 3C, tomo 1, despacho de Juan Ramón González, folios 180 a 242. 3C, tomo 1, despacho de Juan Ramón González, folio 180 a 242. Incautado José Abascal 38, 2 de octubre de 2007. Y está también en José Abascal 51, pieza documental 3A, planta quinta, habitación 4, caja 1, folio 175 a 234 y 236 a 240. ¿Puedo iniciar el interrogatorio, señoría? Vamos a ver, señor Briones. ¿Este informe lo conoce usted? Es lo mismo que el anterior. ¿Y lo conoció en su momento? Sé que existe, pero no sé el contenido. No conoce su contenido.
No ha tenido, está en las actuaciones, no ha tenido ocasión de mirarlo. Sé su conclusión porque los he visto en las actuaciones, sé que existió el informe, porque ya he dicho ayer y hoy que se pidieron 2 informes a prestigiosos despachos y uno de ellos es este. ¿Usted quién es interlocutor con el despacho Clifford Chance en este caso? En 1999, el señor director general que estaba en ese momento. ¿Qué era? ¿El señor Pacheco? Bien. ¿Tuvo usted ocasión de intercambiar opiniones antes de la elaboración de este informe? No, señor. No. Mire, en las últimas 4 páginas del informe, las últimas 4 páginas del documento que tiene usted a la vista, en realidad es una nota complementaria. El informe acaba en la página 60 y aquí empieza una nota complementaria, ¿la ve? La pregunta es, aparte del informe al despacho Clifford Chance y al señor Zurita, ¿esta nota complementaria forma parte del informe? ¿Se incorporó después? ¿Se pidió aclaración? ¿Lo sabe? Disculpe, me he distraído leyendo. Disculpe, lo siento. Sí, no se preocupe, tómese el tiempo que necesite. Sí. Es que estaba tratando de captar alguna cosa. Sí. Vuelva a preguntarme. Simplemente le he dicho si hemos hablado del informe, pero además hay una nota complementaria. Y le pregunto si sabe el origen de esta nota complementaria, si es que se pidió aclaración. No sé el origen. No sé a qué se debe la nota complementaria, si es lo que me pregunta. Bien, mire, es que la nota complementaria, y yo creo que usted está en condiciones de aclararnos esto, dice, en el apartado A, en negrita abajo, dice, estrategias que puede seguir Fórum Filatélico en el desarrollo de su negocio y en particular de cara a adaptarse a la normativa promulgada. ¿Me sigue, verdad? Sí. ¿Se pidió al despacho alguna estrategia particular para que Fórum cambiara de dirección, la forma de actuar? Es que no lo sé. Yo no he pedido al despacho que haga o deshaga. Sería el director general del momento el que era el interlocutor, en todo caso. No le puedo contestar a lo que me pregunta. Yo no pedí nada en este sentido. Es que una de las cosas que se dice aquí es que podría transformarse, por ejemplo, en un banco, obteniendo las correspondientes autorizaciones. ¿Había intención en Fórum Filatélico de convertirse en una entidad financiera? No, señor. Bien. No, señor, cuando digo no, señoría, es porque, desde luego, jamás se me pasó por la cabeza, en el tiempo de mi presidencia y antes, que nos pudiéramos convertir en lo que no somos, en lo que no hemos sido nunca. Dice usted que de este informe solo conoce las conclusiones. Sí. Más bien del anterior, porque se derivó en lo que ya he dicho, la reforma de los contratos. Bien, mire, la página 59, si vamos a la página 59, tenemos las conclusiones del informe. En el segundo apartado de las conclusiones, donde dice la actividad de Fórum, sin embargo, constituye una captación de ahorro del público. ¿Esta conclusión usted la ha rebatido con el despacho Clifford Chance? No la he leído, pero déjeme que añada. No la he leído porque no he visto estas conclusiones, pero déjeme que añada. Se pretende que se le dé más importancia a este informe que a lo que dice un organismo oficial como la CNMV, el Banco de España o la Dirección General de Seguros o la propia Hacienda Pública. Le estoy preguntando porque por si eso se pretende, pues francamente yo no puedo estar en la misma opinión. Sí. Aquí dice lo que dice. Sí. Exactamente, sí. Sí. Efectivamente, sí. Bien, señoría, pues seguimos con el interrogatorio. Sí. Mire, alguien les advirtió de que los productos que estaba comercializando Fórum Filatélico en realidad deberían conceptuarse como rendimientos del capital mobiliario. No, señor. Nadie. Porque las operaciones, los beneficios que se derivan de la venta de un sello, los beneficios vienen implícitos en la venta del sello. Por lo tanto, son incrementos patrimoniales. Por lo tanto,
no son intereses. He intentado decirlo antes. La audiencia provincial ya se ha pronunciado en este sentido. La audiencia provincial de Madrid. Las operaciones se ha pronunciado en el sentido de que los beneficios son ordinarios, son tratados como incremento patrimonial. Por lo tanto, no tengo nada más que añadir en este sentido. Bien, señoría, ¿se podría exhibir al señor Briones documento cuya ruta es José Abascal 51, 9 de mayo 2006, caja H4P4, bloque 1, folios 33 a 36? Perdón, esta es la pieza documental de documentación incautada. Es la pieza documental 3, ¿no? Sí. Sí, tengo la versión impresa para entregar, pues no sé. Señor agente, sí. Bien, mire, señor Briones, lo que tiene a la vista lo ve usted ahí. Es un fax, una consulta 1903/2004, cosa de 2 folios, y el tercero es un fax que procede de Afinsa, de fecha 11 de marzo del año 2005, para don Francisco Briones, de don Juan Antonio Cano. ¿Recuerda usted ese fax? En este momento no, pero dígame. Bien, dice: estimado señor Briones, siguiendo sus indicaciones, le envió copia del contrato CIT 25, que es igual que el CIT 12, con la única variación de la duración del mismo. ¿Recuerda que se debía, que cuál era el contenido de esta comunicación? No recuerdo en este momento. Bien, mire, teóricamente le remite lo que acaba de ver usted, la consulta 1923-04, órgano, pone SG de operaciones financieras. ¿No lo recuerda? No me acuerdo. Bien, mire, corréjame si me equivoco. Arriba a la derecha tiene manuscrito. Pone a la atención del señor Nieto, intuyo yo, que pone arriba a la derecha manuscrito. ¿Es así? Sí. ¿El señor Nieto es usted? Sí, soy yo. Sí. ¿Le remitió esta consulta el señor Cano o alguien de Afinsa? Seguramente sería el señor Cano, si es un fax que está dirigido a mí, pero que ahora mismo no recuerdo el contenido de esto. Si no le estoy diciendo que no, señora, bien. Lo único que le estoy diciendo es no recuerdo. Aparentemente esto es una consulta que hacen, dan una respuesta y lo que el señor Cano pretende es decirme, pues mira qué respuesta me han dado. No sé si este es el contenido, pero ahora mismo no recuerdo que tiene esto. Mira, alguien que había invertido en un contrato de Afinsa, parece que elevó una consulta para ver si aquello era un producto de inversión, si era una operación financiera, si era un rendimiento del capital mobiliario, y le contestan efectivamente en esa consulta, Dirección General de Tributos,
informa de que efectivamente se debe tratarse como rendimientos del capital mobiliario. Y el señor Cano, si no me equivoco, se lo remite a usted porque usted se lo había pedido. ¿Recuerda esto? Así seguramente en alguna comida, hablando de esto, pues mándame el contenido. Oiga, esto son conversaciones normales. Pues mándame el fax y lo leo yo también. Tengo que discrepar, porque la Hacienda Pública durante 27 años ha tratado las operaciones de los clientes como incrementos patrimoniales. Lo que quiera que haya respondido el oficial de turno, pues no lo sé. Lo que sí sé es que el tratamiento oficializado en Hacienda, es decir, en los manuales, no solamente en los manuales de Hacienda, sino en los manuales de inversión, las prácticas de compra y venta de sellos se tratan como incrementos patrimoniales y nunca como rendimientos de capital. Jamás se han tratado como rendimientos de capital. 27 años aceptándolo suficiente. Ya está contestada. Otra pregunta, por favor. Disculpe. Mire, señor Briones, quiero que me diga si conoce este documento. Disculpe, la ruta del documento es José Abascal 51, 9 de mayo 2006, caja H 4P4, bloque 4, páginas 75 a 77. Es un informe de 25 de octubre de 2005 que está sin firmar y quiero que me diga si lo conoce, si lo conoció en su momento, si sabe quién lo elaboró. No lo conozco, no sé quién lo ha elaborado, efectivamente está sin firmar. No conozco el documento. De acuerdo, pues sobre ese documento no le voy a preguntar entonces. Señor Briones, ¿sabe usted quién es el señor Ricardo Palomo Zurdo? Sí. ¿De quién es el señor Ricardo Palomo? Catedrático de la Universidad, catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEU. ¿Y qué relación tenía con Fórum Filatélico ese señor? Además de la amistad. ¿Tiene amistad con usted y luego digo con Fórum Filatélico? Fue su esposa la que trabajó como agente. Su esposa, ¿verdad? Sí, su esposa trabajó como agente. Doña Virginia Rey Paredes. Doña Virginia. Sí. ¿Por qué? Pues ahora mismo no recuerdo cómo entró en la sociedad, pero bueno, lo que sí es cierto es que no sé si intervino, colaboró o hizo, no recuerdo esto, en el manual de prácticas, en el manual de inversión y prácticas bancarias, creo recordar, no hagan con exactitud el título, prologado por el actual ministro de Hacienda, el señor Montoro, en el capítulo de inversiones no financieras, creo que o intervenía o lo elaboró o lo que quiera que fuera, que es donde yo le conocí después de editar ese libro. Mire, pero el señor Palomo hacía trabajos para Fórum Filatélico, trabajos técnicos o trabajos de informe, de investigación. Recuerdo que un discurso que tuve que dar en la Cámara de Comercio le dio forma a él por ser una persona letrada. ¿Y no le contrató Fórum Filatélico, requirió sus servicios en un momento dado para hacer una presentación en unas jornadas de consumo? Pues señoría, no lo recuerdo, pero pues, seguramente, no lo sé. Ahora mismo no recuerdo. Bien, señoría, se podría exhibir al señor Briones el documento
que se encuentra en la ruta pieza documental 3A. Es que quiero... José Abascal 51, 13 de febrero de 2007, Estancia Central, páginas 675 y siguientes. Sí, vale, estos dos, gracias. ¿Se puede localizar para exhibir? Pieza documental 3, José Abascal 51, 13 de febrero de 2007. ¿Localiza? Sí. Sí, páginas 675 y siguientes. Mire, tiene usted ahí, y además lo ve en el monitor si quiere, unas jornadas del Día Mundial del Consumidor. Es una presentación en PowerPoint que hace el señor Ricardo Palomo, que la firma como Universidad San Pablo CEU. Pero, si ve usted, yo solo le he imprimido unas diapositivas, señor Briones. Si ve usted la primera que yo le he imprimido, dice Nuevas alternativas para el inversor, ponencia presentada por Fórum Filatélico S.A. Es decir, la ponencia la suscribe el señor Ricardo Palomo, pero está presentada por Fórum Filatélico. Entiendo que este señor comparecía por parte de Fórum Filatélico las jornadas. Contextualicemos la cosa. Efectivamente, nos solicitan participar en... Es que al ver el PowerPoint he recordado algo más. Nos solicitan participar en estas jornadas y efectivamente nosotros vamos como alternativa a otras inversiones y efectivamente yo, teniendo en cuenta los conocimientos de este hombre, debido a ese capítulo que he dicho con anterioridad, que escribe o colabora en su elaboración un catedrático de la Universidad San Pablo CEU, un catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEU, como una prestación de servicios, porque este hombre no es empleado de la sociedad ni ha estado empleado en la sociedad, pero sí una colaboración espontánea y efectivamente va a hacer esta presentación de una alternativa como inversión. ¿Sí? Lo que no recuerdo es el año, señoría, no recuerdo en qué año se hace, pero estoy seguro que sería a lo mejor en el 2003, es que no lo sé. 2002, pues en el 2002. Mire, la siguiente diapositiva dice la inversión filatélica, algunas claves para el inversor. ¿Tiene usted que seguir? Siga, en el visor tiene que seguir varias diapositivas. En la inversión filatélica, no, continúe, por favor. La inversión filatélica, algunas claves para el inversor. La tiene usted a la vista, ¿verdad, señor Briones? En versión papel. Yo sí. Mire, dice Fórum aquí a los presentes. Algunas claves para el inversor. Y en el último punto, abajo, dice analizar condiciones de inversión y recompra de contratos financieros o filatélicos. Este señor que conoce la actividad de Fórum Filatélico, que tiene a su mujer como comercial en Fórum Filatélico, que habla en nombre de Fórum Filatélico y que supongo que tiene amistad, dice, con usted, y que conoce de lo que hablaba de contratos financieros filatélicos. ¿Qué significa esto? No lo sé. Seguramente es un desliz, pero no lo sé por qué puso financiero filatélico, porque los contratos son filatélicos, señoría. Lo he repetido muchas veces. No sé por qué se le deslizó lo de financiero. No nos olvidemos que es un catedrático de economía, con lo cual, bien sea por defecto, lo que usted quiera. Pero si quiere vamos a los 3 puntos más importantes, o 4. Algunas claves. Comprar solo sellos de países que enuncien oficialmente las cifras de emisiones anunciadas. Que eso es lo importante. Comprar series completas o años completos. Está saliendo de la pregunta. El tribunal lo puede examinar por sí mismo. Vamos a ver. No se preocupe que para ver el contenido del documento el tribunal lo examina directamente. La siguiente diapositiva, por favor. La inversión filatélica. Usted ahí que dice inversor y 2 flechas. Y arriba pone sociedades filatélicas. Lo sigue, ¿verdad? Inversión dirigida a sociedades filatélicas. Un segundo. Sociedades filatélicas. Sí. Especialización. Y dice especialización, gestión profesional, garantía, solvencia, liquidez, creadoras de mercado, garantía de recompra, instrumento, 2 puntos, contrato financiero.
¿Qué quiere decir Fórum Filatélico en esta exposición de contrato, instrumento de contrato financiero? Vuelvo a insistir que no quiere decir nada que no se haya dicho ya en esta sala. No es nada más que un desliz del constructor del PowerPoint. Los contratos de Fórum eran lo que eran, jamás han sido otra cosa. Siga la siguiente diapositiva. Ya es la última. Dice las sociedades filatélicas. Primer punto. Contrato de operación financiera, 2 puntos. Subyacente igual a 6. Disculpe, ¿dónde estamos ahora? La siguiente diapositiva que tiene usted en la mano. Se encabeza como las sociedades filatélicas. Las sociedades filatélicas. Dice, contrato de operación financiera, 2 puntos, subyacente igual a sellos. Esto lo dice Fórum Filatélico en la exposición. ¿Qué significa esto? Contrato de operación. A ver, una persona que no está dentro de la dinámica de la empresa, es posible, repito, es posible que tuviera este tipo de deslices. Contrato de compra-venta, de sellos. La construcción del PowerPoint es del señor señor Palomo. Palomo. Más bien obedece a un desliz que a cualquier otra cosa. Ya van 3 deslices, ¿no? Si es el constructor del mismo PowerPoint en 3 páginas, pues es que se repite. Pero el señor Palomo, como constructor de ese manual que he dicho anteriormente, o del capítulo de inversiones no financieras, sabe o sabía perfectamente que la sociedad no hace contratos financieros, no tiene contratos financieros. Bien, mire, no es nuestro cometido meternos en ese jaleo. Nuestros contratos son de compra y venta de sellos. Mire, ¿usted examinó este PowerPoint antes de que se exhibiera? No recuerdo, señoría, haberlo visto. Bien, recibió usted un correo del señor Merino, fíjese, le digo exactamente hasta la fecha, 12 de marzo del año 2002, en el que el señor Merino le decía que había examinado el PowerPoint y le dijo que había que suprimir al menos algunas diapositivas, algunas cosas que se decían de los contratos financieros, de las operaciones financieras. Seguramente que me lo dijo, y seguramente que se lo dije, y no sé si le dio tiempo, no le dio tiempo, o qué pasó. Pero desde luego, si yo veo eso, ya le digo de antemano, porque es que teníamos mucho cuidado. Si yo veo eso, de antemano le digo que esas expresiones se hubieran eliminado. Bien, seguimos. Mire, pues vamos a volver, entonces, hemos dicho que hablábamos de la memoria del año 2004, vamos a volver a la memoria del año 2004. Señorías, si quisiera que se exhibiera al señor Merino, al señor Briones, un documento parcialmente impreso, porque son voluminosos, las cuentas anuales son voluminosas y no tiene sentido que imprimamos todas las cuentas anuales. Ahora le diré la localización de las cuentas anuales. La memoria del año 2004, señorías, se encuentra en el tomo 211 de las actuaciones, folio 69.268 y siguientes. También se encuentra en la pieza documental 1, tomo 4. Y la memoria consolidada de Fórum Filatélico se encuentra también en el tomo 211, folio 69.314 y siguientes. He imprimido solamente algunas páginas de la memoria que quiero que vea el señor Briones. A ver, señor Briones, esta es la memoria del año 2004, que teóricamente pues forma parte, va con las cuentas anuales que ustedes aprobaron. Si va usted a la página que están numeradas, abajo derecha, si va usted a la página 17 de la memoria, dice existencias y después 8.1, compromisos contraídos con los clientes. Lo ve usted, ¿verdad? Y de compromisos de compra. Las operaciones de comercialización de filatelia realizadas por la sociedad posibilitan que los clientes puedan acogerse, en su caso, a que Fórum Filatélico les recompre la filatelia que habían adquirido. Y dice que a 31 de diciembre del año 2004, en el supuesto de que la totalidad de los clientes optara por esta posibilidad, los compromisos con ellos contraídos son los que se desglosan a continuación. Y desglosan ustedes por tipo de contrato, y al final el total, ve usted ahí, en miles de euros, si añade usted 3 ceros, 3.853 millones de compromisos con los clientes. Esto es la primera vez
que aparece en la memoria el dato de los compromisos adquiridos con los clientes. ¿Por qué se esperó hasta 2004 para introducir este dato en la memoria? Pues esto se deriva, señoría, del informe del ICAP a los auditores externos, donde efectivamente y de acuerdo a la normativa se indica que tiene que reflejarse en la memoria. Es que, para no cansarles, yo creo que la pregunta debiera hacerse a los auditores, porque bueno, conocen mejor, usted es una de las personas que conocen mejor el contenido de ese informe del ICAP. No, lo que estaba leyendo precisamente era sobre las provisiones, pero que seguramente me lo preguntará más tarde. Esto se deriva, señoría, del informe que el ICAP emite para los auditores externos, donde efectivamente, todo esto resumido, ¿verdad?, se indica que los compromisos de recompra hay que reflejarlos en la memoria, no en la cuenta de pérdidas y ganancias. Tengo que matizar lo que aquí se ha dicho. Efectivamente, son los compromisos de compra. Compromisos de compra para el año 2005, y está la cifra. Para el año 2006, y está la cifra. Porque todos los contratos, señorías, no vencen el mismo día. Los contratos van venciendo en el tiempo. Y en esa confianza, naturalmente, es donde se hacen las previsiones para la liquidez, suponiendo que es cuando se prevé para los contratos de abono la liquidez. Es cierto que no todos los contratos se liquidan. Hay contratos que el cliente se queda con los sellos, no ejercita la liquidación. Es cierto que hay otros contratos que pasan a otra modalidad, ¿vale? Pero en cualquier caso, la proyección es del 2005 al 19, ¿vale? Secuencialmente, esas liquidaciones tendrían que dar estos resultados si no se han liquidado anticipadamente. Lo que ninguna empresa, con independencia de que lo tenga en la cabeza, con independencia de, insisto, sus precauciones, ninguna empresa prevé que todo, salvo las consecuencias que ha traído la intervención, naturalmente, prevé que todos sus clientes en el mismo momento y mismo minuto le pidan la liquidación, porque no estamos preparados. Lo mismo que no está preparado ninguna entidad de ningún orden, el que ustedes quieran, de ningún orden, para que todos sus accionistas o todos sus clientes quieran vender sus operaciones en ese momento. Nadie está preparado en su totalidad para esto, entre otras cosas porque los dineros de las sociedades están invertidos en bien que puedan generar beneficios. Es una proyección hasta el 2019. Eso es lo que yo interpreto de este cuadro. Pero este cuadro viene a las cuentas por primera vez derivado del informe, y naturalmente cuando a los auditores externos el ICAP le da la recomendación, se tarda un minuto en incluirlo, porque esto está en el 2004 y obviamente también en el 2005, siempre en la memoria, no en la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, dice usted que eso lo introducen por primera vez en la memoria del año 2004 porque es una recomendación del ICAP que sabe usted que le ha llegado a los auditores externos. Le voy a matizar una cosa, señor Briones. En realidad no fue porque el auditor externo, el señor Carrera, le dijo que el ICAP le había abierto un expediente sancionador, le había primero un expediente de control técnico de la auditoría, de Fórum Filatélico, y que debía introducir en la memoria esos compromisos.
Lo que sé es lo que he dicho. En todo caso, esa relación la tendría con el con el director general. No sé qué contenido tenía el informe. Sé lo que acabo de decir. No lo voy a repetir para no molestar al tribunal. Señor Briones, ¿cómo se calculó esto? ¿Qué departamento le proporcionó este dato? ¿Quién lo calculó? Pues obviamente toda esta información sale del SGC. Pero ¿quién es el último responsable que le dice a usted, mira, los compromisos que tenemos con los clientes hasta 2019 son 3.853 millones de euros? ¿Quién le dice este dato? Pues sin duda, quien solicita todos estos datos es el director. Vamos, sin duda. Oiga, lo solicita el director general, o el director financiero, o el director de contabilidad, o la auditoría interna. No sé quién solicita estos datos, pero estos son datos que salen, lógicamente, del SGC, del ordenador, donde con programas específicos para la cuestión, pues te da una proyección de lo que puede pasar en el año 2005, en el año 2006, en el año 2007. Todos los contratos tienen sus fechas y tienen su terminación, con lo cual pues es informática pura y dura. Sí, señor Briones, no le voy a pedir que se le exhiba la memoria consolidada porque dice lo mismo, exactamente lo mismo, ¿eh? Pero cuando yo le hable de estos datos, pues me refiero también a la memoria consolidada, ¿de acuerdo? Sí. Mire, en la siguiente página, en la memoria, dice otras provisiones del grupo. Dice, en este apartado se recoge la provisión para responsabilidades. ¿Me sigue, verdad? Un segundo. ¿Estamos en la 18? Sí, en la página 21, disculpe. Dice otras provisiones del grupo. Dice, este apartado recoge la provisión para responsabilidades. Dice, la citada provisión se constituye durante los años 1989 a 1994 para cubrir posibles contingencias que se derivaran de los compromisos recogidos en los contratos de comercialización de filatelia de la sociedad. Es decir, que se dotó una provisión para hacer frente en su momento a los compromisos que pudieran vencer de los contratos con los clientes. ¿Es así? Sí. Del año 89 al año 94. ¿Por qué dejó de dotarse a partir del año 94? Voy a tratar de explicarle lo que yo sé. Porque estamos hablando de épocas pretéritas, han pasado muchos años y en fin, las memorias no son precisas. Efectivamente, la prudencia de la dirección de entonces, año 1989, entiende, supongo que por consejo de algún experto, los auditores de entonces, por lo que fuera, no conozco el dato. La cuestión es que en un ejercicio de prudencia se empiezan a hacer provisiones en el año 89 para las responsabilidades que contrae la sociedad en los contratos, a la hora de recomprar la filatelia. Así se hace en el año 89. Lo que estaba en duda es si las provisiones tal cual se podían deducir, si no se podían deducir, con lo cual la dirección de entonces lo que hace es encargar un informe que además se queda reflejado, o creo recordar que se quedaba reflejado para justificar esas provisiones en las memorias. Todas las memorias que yo recuerde del tiempo reflejan ese informe, o un resumen de ese informe. Bueno, la duda era, ¿son deducibles, no son deducibles las provisiones que se están haciendo? Y efectivamente, se deducen. El informe, que no recuerdo ahora el contenido, señoría, la verdad es que no recuerdo el contenido del informe, pero lo que sí recuerdo es la conclusión. La dirección provisiona para las responsabilidades y, sin embargo, en la inspección de Hacienda de el año 1992-93 nos para en cuanto a la deducibilidad de esas provisiones. No solamente nos para, dice, usted no puede deducirme las provisiones, y además argumenta o motiva porque ustedes no son financieros y ustedes, hasta que no se ejecuta la
el compromiso de recompra no tienen un compromiso cierto. No tienen un compromiso cierto. Por cierto, estas mismas afirmaciones, en el año 2006, en una sentencia de la Audiencia Nacional de marzo del 2006, viene a concluir lo mismo. Ustedes no pueden provisionar. Esto se lo dice a otra empresa, a la otra empresa que usted me ha mostrado en algunos momentos. Se lo dice a Finsa, que recurre. Nosotros dejamos de provisionar porque Hacienda nos dice no provisione. Ustedes no son empresa financiera y como tal no pueden provisionar y mucho menos deducirme el beneficio. Bueno, los otros recurren y en el 2006 le dan la razón. Le dan la razón a Hacienda. No pueden provisionar porque el compromiso de recompra no se formaliza hasta que el cliente toma la decisión de vender. Bien, pero si no me equivoco, a ustedes lo que les preocupaba más era si la provisión se podía deducir o no deducir fiscalmente, ¿no? Déjeme que lea un párrafo. Déjeme que lea un párrafo en este sentido. En este sentido. Comillas. ¿Pero un párrafo de dónde? Se lo digo. Esto es un informe pericial contable. ¿Pero dónde está ese informe? En la causa. La sentencia, en sus fundamentos jurídicos, en el punto 5º, dice, pero déjeme que le diga el número de sentencia. Sí, este tribunal conoce perfectamente. ¿Conoce el documento? Conoce perfectamente. ¿No es necesario, señoría? No es necesario, pero pues es la ley. Le agradezco porque es que yo no manejo muy bien este tipo de... El tribunal la conoce. Pues el tribunal lo conoce. La conclusión es que... la conclusión de entonces, Hacienda te da una instrucción, pues señorías, de no cumplir esa instrucción, al año siguiente vienen con el mazo. Y lo que se hace es cumplir la instrucción, dejar de provisionar. Y lo que se hace a continuación es previsionar. Son conceptos diferentes, contablemente, claro. Previsionar. Esta sociedad lo que ha hecho ha sido guardar los beneficios, invertir los beneficios, para garantizar al cliente la continuidad de la empresa. Bien, señoría, ¿se podría exhibir al señor Briones el documento cuya ruta es José Abascal 51, 13 de febrero de 2007, pieza documental 3A, planta quinta, habitación 4, caja 1, página 356. ¿Hay la gente? ¿Quiere usted que me levante yo? Sí. Progresión de responsabilidades. Señor Briones, ¿conoce este documento? No. Dice provisión para responsabilidad, notas y conceptos. ¿Lo conoce? Es que no hay más contenido. Bueno, es el documento que está incartado. Bueno, bien, dígame. No, sí, primero sí lo conoce. No conozco. Señorías, déjenme decir que han pasado muchos años. Yo he visto muchos documentos. A lo mejor podemos recordar un poco leyendo un párrafo porque puede situar. Mire, el párrafo segundo. Venga. Dice, ¿por qué no se dotó después? Está hablando de la provisión y no hemos seguido dotando. Porque entendimos que la provisión, ante las dudas que transmitían los inspectores, tendría muchas dificultades para admitir su deducibilidad fiscal. De ahí que dejáramos la cifra como se había quedado a esa fecha. Asteriscos, mayúscula. No quiere decir que no se debiera haber dotado. ¿Recuerda?
No, no lo recuerdo. Yo le he preguntado antes si tenían ustedes una preocupación especial por la deducibilidad fiscal de la dotación. Eso es lo que me transmitieron, porque yo no he visto este documento. La preocupación de la sociedad era la no deducibilidad, vamos, la preocupación, las indicaciones de Hacienda, estamos hablando del año 1992, las indicaciones de Hacienda, es que este documento tal cual, ¿qué quiere que le diga? Pero por cierto, bien se podían haber traído aquellas actas a esta causa, las actas que hemos solicitado y no se nos han proveído. Momento, señor acusado, no es el momento de hacer ese tipo de comentarios. Así bien, que vamos gracias, a seguir señoría. Bien, con gracias. otro punto. Bien, pero fíjese, seguimos leyendo y dice, a esta fecha o al 2001-2002, la cifra que se manejaría como provisión sería mucho más elevada, es decir, que habría que seguir dotando los compromisos que hubieran sido creciendo. ¿Se discutió eso? ¿Lo recuerda? No era yo la dirección de De ese acuerdo. momento. Pues en este documento ninguna pregunta más. Vamos a seguir. Mire, ¿alguien les informó a ustedes a propósito de su contabilidad y de las cuentas anuales que los compromisos alcanzados con los clientes deberían figurar en el balance, en el pasivo de las cuentas de la sociedad? No. Nadie. No. Señoría. Quisiera que se exhibiera al señor Briones este documento. Está en el anexo documental 6 del informe pericial, requerimiento de 26 de octubre de 2006, cuentas de filiales, Fórum Ibérica, Memoria 2004, en PDF, páginas 22 a 24, repito, informe pericial, anexo documental 6, requerimiento de 26 de octubre de 2006, cuentas filiales, Fórum Ibérica, Memoria 2004, páginas 22 a 24. Mire, usted es el presidente o era el presidente de la Sociedad Fórum Filatélica Iniciativas de Gestao, ¿no? Que era la filial portuguesa de Fórum Filatélico. Sí. Usted firmaba las cuentas anuales de Fórum Filatélico Iniciativas de Gestao. Sí. Mire, este es el informe del auditor, está en portugués, yo no sé si usted lo ha tenido ocasión de leerlo en su momento originalmente, ¿es así? No lo he leído, pero está en portugués, sí. Bien, mire, vaya usted a donde dice reservas. Empieza introducción, responsabilidades, ámbito, reservas. Se sitúa usted en el epígrafe reservas, son los numerales 6, 7, 8. Sí. En el apartado 6 se dice que, por situarle en el contexto, que los valores filatélicos están valorados según la sociedad 761.085 euros, 761.085 euros, según su coste, dice, ajustado con base en el coste de adquisición de diciembre de 2004, sería apenas de 150.000 euros. Dice, están valorados 761.085 euros, serían apenas, según su coste de adquisición de diciembre de 2004, en 150.000 euros. En la conclusión 7 dice que continúan sin estar cubiertos con póliza de seguro. Y en la conclusión 8 dice que estimamos en 8 millones de euros los compromisos financieros no identificados en el balance, que resultan de las responsabilidades asumidas contractualmente por la empresa 31 de diciembre de 2004 de recomprar a precios garantizados los valores filatélicos vendidos. Es decir, que el auditor de la filial portuguesa 100% de Fórum Filatélico, que se dedicaba a la misma actividad que Fórum Filatélico, de la que usted era presidente, le dice, faltan 8 millones de euros de compromisos financieros que no figuran en el balance. ¿Cómo reaccionó usted ante esta noticia? Pues con la misma preocupación que en todos los demás. Vamos a ver, señoría, estamos hablando de otro país, estamos hablando de otras normas contables, estamos hablando de que en España ya se habían incluido y estamos hablando de que si aquí había que incluir los compromisos de recompra en la memoria, pues se incluirían, teniendo en cuenta que esto era otra delegación, por decirlo de alguna manera, pero era una empresa en Portugal. Se hubiera hecho la misma función, exactamente la misma función que se hizo en España. En la memoria incluir
los compromisos de recompra. Señor Briones, la pregunta que yo le he dicho ya no es la memoria, es el balance. Dice el auditor que en el balance hay un activo y un pasivo. Y le he hecho la pregunta si alguien no le dijo nunca que los compromisos de los clientes, no en la memoria, que deberían figurar en el pasivo de Fórum Filatélico. Y aquí dice el auditor que faltan sin figurar en el balance, no en la memoria. La pregunta, ¿cómo reaccionó usted cuando leyó que el auditor de Fórum Filatélico de Portugal decía en el balance hay que figurar los 8 millones de euros que tenemos comprometidos con los inversores de Portugal? Vuelvo a repetirle que con la máxima preocupación, y supongo que haríamos o estaríamos preparando o para hacer... ¿Qué fecha tiene el informe? Disculpe. 23 de marzo del 2005. Pues para las cuentas siguientes estaríamos preparando lo que hubiera que preparar. Pero ahora no recuerdo, señoría. No lo sé, lo que estábamos haciendo. En la sociedad en aquella sociedad también había un director general para realizar estas cosas. Yo no soy el técnico de estas cosas. Mire, la pregunta que le quiero hacer es porque, en prevención a su derecho de defensa, por no perjudicarle con las respuestas que pueda usted dar aquí. Y quiero preguntarle, antes de preguntar más, ¿usted se encuentra en la actualidad inmerso en un procedimiento penal en Portugal por estos hechos? ¿Perdón? ¿Usted se encuentra imputado en Portugal por estos hechos? Ah, sí. Sí, se encuentra en curso de investigación. ¿Ha prestado usted declaración? Bueno, lo que se hizo fue... Me mandaron la causa en portugués, rechacé la citación y ahora la han mandado en español y estamos en ello. Bien, entonces no le voy a preguntar más sobre Portugal. Tendría que ya que se exhibiera al señor Briones el documento denominado Provisión para Responsabilidades, Estudio Contable y Fiscal de las mismas. Se encuentra en el tomo 41. Folio 12.926 a 75. Y también se encuentra en José Abascal 51, 13 de febrero de 2007. Pieza documental 3A, planta quinta, habitación 4, caja 1, página 359 y siguiente. Repito, tomo 41, folios 1296 a 75. Y José Abascal 51, 13 de febrero de 2007. Pieza documental 3A, planta quinta, habitación 4, caja 1, página 359 y siguientes. ¿Conoce usted este informe, señor Briones? En profundidad no. Sé que existe porque acabo de decir hace un momento que se incluía en la memoria para justificar las provisiones que se hacían. Si es que se está refiriendo a este, ¿eh? No lo sé, por eso le pregunto si usted lo conoce, si conoce este informe. Échele un ojo lo que necesite. No sé si su señoría me puede indicar qué fecha, porque no la veo. Sí, mire, está, a ver, no sé si tiene la fecha aquí. En todo caso es un informe que se aportó al expediente del ICAC, se lo requirieron al auditor de Fórum Filatélico, él lo aportó, ¿lo recuerda? Pero ¿me puede decir su señoría si este es el informe que dice que se provisione? Sí, no, este es el informe que se aportó al ICAC por parte del auditor, informe jurídico por el cual justificaba o no la provisión en Fórum Filatélico y su deducibilidad o no. Para centrar este asunto yo necesitaría la fecha y yo no veo la fecha, discúlpeme. Bien, pues entonces, ¿puedo hacerle preguntas sobre el informe o no? Es decir, ¿usted se encuentra en condiciones de contestar sobre este informe o no? Si es el de 1990 o 91, no estoy muy en condiciones de poderle contestar a documentos de entonces, porque ya he dicho el extracto, el resumen. El resumen es provisionemos. Y a continuación Hacienda dice no provisionemos.
Pues oiga, ante cualquier informe las instituciones tienen rango superior. Ya está contestado. Entonces, por favor, señor fiscal, vamos a seguir avanzando. Sí, le informo que, para su conocimiento, que se remitió a Fórum Filatélico el 15 de marzo del año 91. Ya he dicho que no era directivo en ese momento, pues entonces, no era más allá de un vendedor. Muy bien. Vendedor, director de la organización comercial. Su contenido, como usted puede observar, es espeso, tiene razonamientos jurídicos que yo no tengo y que seguramente personas más técnicas que están en la sala, pues podrá usted preguntarle lo que quiera. Bien, mire, me gustaría que me nos dijera el auditor externo de Fórum Filatélico, el señor Carrera, Sí. y la entidad Carrera Auditores. ¿Por qué se contrató a Carrera Auditores para Fórum Filatélico? ¿Era una sociedad que se conocía? ¿Había antecedentes de los auditores que lo formaban? El señor Carrera está en la sociedad en el periodo de presidencia del señor Jesús Fernández Prada y de la dirección general Eduardo Pacheco. Es entonces cuando se contrata al señor Carrera como auditor externo. Las razones por las que el señor Carrera llega a la sociedad las desconozco, es un auditor externo, pero desconozco las razones por las que llega a la sociedad. Bien, usted como consejero, después como vicepresidente, después como presidente, en estas etapas usted intercambiaba opiniones técnicas con el señor Carrera. No. Porque evidentemente no le considero usted cualificado para mantener un debate técnico con el señor Carrera sobre contabilidad, pero quiero decir sobre aspectos más generales de la sociedad, sobre la marcha de la sociedad, sobre cómo... Señoría, es que para discutir cualquier aspecto técnico, contable, financiero de la sociedad estaba el director general, el señor Pacheco, que sin duda tenía muchos más conocimientos en este sentido que yo. Y cualquier cosa, el señor Pacheco tenía la capacidad de resumen para que una persona no lega en estas materias pudiera entenderlo. Eso es lo que me transmitían. Pero yo con el señor Carrera no he discutido aspectos técnicos porque no tengo esa capacidad. Cuando tenga esa capacidad o pueda tener esa capacidad o de aquellas materias que tenga la capacidad de razonamiento propio, sin duda me pondré a la tarea, pero en estas no. Bien, pues elimine el término discusión técnica, vamos a ver, hablar de información que usted quisiera sobre su propia sociedad. ¿Le requirió alguna vez al señor Carrera en alguna reunión, algo, opiniones sobre Fórum Filatélico? No recuerdo haber hecho esto que usted dice. Bien. El señor Carrera ha tenido la libertad de hacer lo que tuviera que hacer en la sociedad de acuerdo a la elaboración de su trabajo. Sí, y mire, ¿le informó en algún momento alguien de Fórum Filatélico, si es que no fuera el propio señor Carrera, que el ICAC le había abierto un expediente y que ese expediente había acabado por una resolución sancionadora? El director general, el señor Merino, me dijo que estaban en estas circunstancias y que cuando resolviera, pues resolvieron, lo que quiera que fuera. Pero sí conocía que le habían abierto expediente para lo que fuera. Bien, pero no sabía que era expediente en relación con las cuentas anuales, la forma de auditar las cuentas anuales de Fórum Filatélico. Sabía que el expediente era en relación a las cuentas de Fórum Filatélico. Bien, ¿y eso le causó a usted alguna preocupación? Hombre, naturalmente. Por eso digo, requirió alguna información directamente del señor Carrera. No, del señor Carrera, señoría, no he recibido información. Tengo al director general para recibir la información. Bien, ¿y le requirió usted al director general información del señor Carrera de que le diera... Le han abierto un expediente y están elaborando lo que estuvieran elaborando, el informe final. Y el informe final concluyó en que, lo que yo sé, en que los compromisos de recompra hay que ponerlos en la memoria. Y al minuto 1 se pusieron. Bien, pero aparte la resolución final dice muchas más cosas, pero quiero decir que si en algún momento estaba usted al tanto de cuál era el curso del expediente. ¿Le informaba cómo iba el expediente? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha alegado el auditor? No, señor. No, señor. El expediente ya tendría la conclusión que tuviera que tener, pero no estaba al tanto de la evolución del expediente porque ni siquiera creo que el director general estuviera al tanto de la evolución del expediente. Pero, oiga, esto no estaba al tanto de la evolución. Ahora sí que esperábamos el expediente. Bien, pregunta, mire, cuando se sancionó al señor Carrera, ¿qué decisión se tomó en Fórum? Si es que se tomó alguna al respecto.
yo no conozco que haya sido sancionado. Bien, que Pero se sancionó al auditor. el señor Carrera está en la causa, está aquí sentado, pues preguntémoselo a ello. Yo no sé si le han sancionado, ni cuánto, ni cuánto. Lo que sé es lo que acabo de decir. Bien, yo le he preguntado antes si conoció que fue sancionado, ha dicho que sí. No, que No, fue yo no he dicho sancionado, eso. ha dicho que no. Bueno, alguien le dijo que había caído una resolución del ICAS sancionando a Carrera Auditores. ¿No tuvo nunca noticia de eso? ¿No? No. Bien, y mire, en el año 2006 ya se va a cambiar el auditor.